Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días. Mi nombre es Lilia Arellano y le agradezco infinitamente que esté con nosotros en este su programa Estado de los Estados a través de su canal peninsular. Y bueno, para entrar muy acorde con el tema de esta mañana, pues estoy custodiada por dos González. Fíjate, ¿verdad? ¿no podías estar mejor custodiado? No, sí, como no, hay otros González que me interesarían un poquito más, ¿eh? Pero ¿Sí, en bueno, pues serio? me tengo que conformar. Bueno, está están Fernando otros González Parra, que era el dueño de Ovaciones. ¿No? Sí. Don Jorge, ¿cómo te va? Pues supongo que me va bien, me siento bien, ¿Sí? estoy bien y estoy muy bien acompañada por ustedes. ¿Sí? Sí, cómo no. Mira, qué confiado está de que está bien acompañado. Pues sí. Oscarín. Hoy en especial estamos bastante bien acompañados. Óyeme, Así es. oye, esta semana empezaste ya en otro diario, ¿verdad? ¿En cuál? En el Novedades de Quintana Roo, en su edición de Chetumal, que a veces es estatal, muchas veces las colaboraciones son estatales. La misma columna, Café Negro, que sigue estando en la versión digital del periódico y en Palco Quintanarroense de Julio César Silva. Óyeme, ¿y por qué te gusta eso de café negro? ¿Por qué no le pusiste café con leche? Porque luego cuando escribes, luego algunos pensarán que es de mala leche. Bueno, yo creo que se trata de que pegue, de que te despierte y de que te haga pensar. Entonces el café con leche como que es para la merienda, para irte a dormir con la conciencia tranquila. Se trata Y el un café poquito negro de es lo para contrario. despertar. Es para despertar. Y luego si te paga la Nestlé, ¿le pondrías abajo? Bueno, Nescafé o alguna cosa. creo que en estos tiempos no me negaría a nada. ¿De plano? Sí, de plano, ni siquiera investigaría las empresas. ¿Tú por qué no haces una de ron? No, porque yo tomé ron hace mucho tiempo, ya no tomo ron. ¿Engorda o qué? No tengo diabetes, pero hay un riesgo ya. Está muy bien, es muy dulce. Es una bebida rica, pero Pues hecha ponle de caña limón. de azúcar. Le quita Ponle lo dulce. limón, claro. Y luego lo quemas y le pones coca chica. Pues seguiré esa receta. ¿No? Es, Sí. es delicioso, esa es una Cuba libre. Ah, Lo muy cual bien. también te hubiera gustado, ¿no? Me podría gustar. Voy a probar, a ver qué tal sabe. ¿No? Sí. Pues es una forma de alegrarnos, porque pues los acontecimientos, Marisol Balado Esquiliano, consejera jurídica del Poder Judicial, pues como que no nos dan para saborear el café, ni el ron, ni, ¿verdad? Ni el capuchino. Sí, son tiempos difíciles y complicados sobre todo. Bienvenida, gracias por estar aquí, muy buenos días. Igual al licenciado Carlos Arturo Álvarez Escalera, él es su procurador de justicia aquí en la zona norte. Don Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Lilia? Aquí a tus órdenes. Muy buenos días. Pues no sé qué está sucediendo en estos tiempos, que cuando no nos roba la Comisión Federal de Electricidad, pues nos roban en el Walmart, nos asaltan y nos quitan la bolsa, y ya llegamos a esta situación espeluznante de ver cómo se viene transformando la mentalidad incluso de los delincuentes para llegar a situaciones como las que se están viviendo en Guerrero. ¿Qué factor encuentran ustedes dentro de su ámbito en el que pues ven los expedientes, tratan incluso de manera directa con este y muchos tipos de delincuentes? Que nos pueden decir qué está pasando por las mentes, de qué manera nos estamos pudriendo como sociedad, qué está sucediendo. Bueno, si quieres tomar uso de la palabra, Lilia, mira, yo en los 3 años que tenemos ahorita en la administración he estado como apoyando al subprocurador y hemos estado viendo de cerca toda esta transición. Considero que el principal factor es la desintegración familiar. La mayoría de las personas que están delinquiendo ahorita son muy jóvenes y todas vienen de hogares que han sido desintegrados, de familias disfuncionales. Entonces yo creo que es algo en lo que hay que trabajar y que es algo que no es a corto plazo, es a largo plazo, pero si queremos revertir todo eso, la prevención del delito es
lo primordial, es lo que yo considero en este caso. Pero vemos, por ejemplo, que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, fueron policías, autoridades municipales, penetración del narco dentro de estas filas. También son seres humanos estos policías que están sufriendo transformaciones. También lo son estos políticos que están sufriendo transformaciones mentales severas. ¿Qué hay? ¿También ellos surgen de este tipo de hogares? La mayoría viene de falta de valores precisamente en las propias familias, con la educación que crecemos, es con lo que vamos a reflejar en nuestra vida. Puede ser que no vengan no es lo mismo un ladrón que viene de una madre, un ejemplo, prostituta, un padre alcohólico. Sin embargo, también funcionarios, policías, llegan de hogares donde la mamá se divorció del papá, donde todo el mundo trabaja, las personas crecen solas. O sea, yo creo que es algo a lo que debemos volver y a lo que debemos empezar a trabajar en eso. Pero esta semana los analistas han estado señalando un hueco muy importante en las acciones del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales en el tema de la seguridad, de la violencia, de la criminalidad. Y es que dentro de estas acciones de prevención, que sí vemos tal vez no con la intensidad y la frecuencia que quisiéramos, y la reacción a los hechos violentos, al delito, al crimen, hay un espacio que no se ha atacado y que no parece tener mucha voluntad en este gobierno de ser atacado, que es el espacio de la corrupción. Si estamos hablando de policías, de un alcalde que se le abre las puertas para escapar a pesar de que había señalamientos de mucho tiempo atrás, según nos enteramos después, y si no se atiende a las víctimas o los familiares de las víctimas en este asunto, yo creo que hay ahí un espacio de corrupción que no se ha resuelto. La parte de la guerra contra el narcotráfico, pues no la vemos muy distinta. Narcotráfico y delincuencia organizada no la vemos muy distinta a lo de los gobiernos anteriores. A los fracasos anteriores. A los fracasos anteriores, algo que no sale como cabeza de plana en la prensa, o no salía porque creo que ya la realidad empujó el tema hacia los titulares. Pero, pues, la parte del medio que me parece fundamental, y sin la cual no puede haber una coordinación real entre los esfuerzos sociales y los esfuerzos de seguridad pública, pues está ahí en el limbo, y yo siento que en estos casos tan lacerantes puede ser que ahí esté el origen de la impunidad que estamos viviendo. Quisiera dar un comentario al respecto, porque yo escucho siempre estos temas, el tema de la delincuencia y de la criminalidad, de la delincuencia en general. Se trata de analizar desde un punto de vista político, ¿no? O sea, ¿qué se dice? Que hay mucha delincuencia porque hay desempleo, ¿no? Que el desempleo es un factor de delincuencia. Yo creo que había que matizar esto. Los desempleados pueden ser rateros, pueden verse obligados a robar para comer, para llevar la comida a su casa, para mantener a sus hijos, pueden verse obligados a robar. Esa puede ser una de las causas. Pero un desempleado no necesariamente es una mala persona, o sea, no te va a matar. No va a llegar al punto de la masacre que hemos visto, ¿no? Hay un tema que se ha analizado y que creo que hay poco análisis al respecto, que es el de la banalización del mal. Está la maldad ya instalada ya en muchas personas, en millones de personas, para usar esta palabra, no quiero decir otra cosa, pero no es para ejemplificarlo, es como que el demonio se ha apoderado de muchas personas, de millones de personas, porque esta cosa que vimos de una fotografía ya en Iguala, de un joven estudiante desollado, o sea, eso no lo hace, o sea, una cosa es que te vayan a matar, te dan un balazo, y ya te moriste, o sea, lo que perseguían era matarte, pero estamos viendo estas acciones de desmembrarlos, de quemarlos, en fin,
cosas realmente atroces que no se están dando. Es ni por lo que yo siquiera- hablo de la ni transformación siquiera- de esta ni siquiera en mentalidad. los países del África donde hay guerras, en el Congo se matan a balazos, en fin. Otro tema que quizá tenga que ver con lo que dicen. Un conferencista que entrevistamos en la radio hace unos días, que hablaba sobre el tema de la drogadicción, en fin, decía que en una de sus conferencias algo le llamó la atención, porque muchos jóvenes, él les preguntaba, ¿cuál es tu estado de ánimo? ¿Estás alegre? No, estoy triste, decía alguno. ¿Y por qué? Porque se murió mi abuela. Entonces, fueron muchos los jóvenes, los adolescentes que daban esta respuesta, y él se puso a investigar. A veces les duele más en ciudades como Cancún que se muera la abuela que se mueran los padres. Él se puso a investigar y dice, bueno, es que viven con la abuela. Los padres trabajan y son adolescentes que luego los padres se las encargan a las abuelas para que los cuiden y los mantengan. El apego está más con las abuelas que con los padres, y entonces les duele más. Y este dolor que no encuentra un cauce para solucionar puede deshumanizar a las personas. Tanto dolor sufrido te deshumaniza, y entonces, como yo ya sufrí mucho, pues que sufran los demás también. O sea, ¿Qué hay con ¿qué esto, Marisol? opinas, Marisol? Yo creo que aquí se mezclaron varios factores. Sí coincido de alguna manera, y esto, si vamos viendo el contexto, dependiendo de la zona de la que estemos hablando, vamos a ver diferentes mezclas, aunque los factores sean comunes en un momento determinado. Sin duda alguna la desintegración familiar es uno de ellos, pero también hay una circunstancia, hablando del caso de Guerrero, de el temperamento de los guerrerenses, son de armas tomar. Y el resultado de una sociedad de consumo en el que es más importante tener que saber o ser, que esa parte sí la hemos descuidado a lo mejor los padres, las madres, por trabajar, pero ahorita vamos a volver con las abuelas porque me parece que has tocado un punto muy importante. Digo, mis hijos son ejemplo de eso. Su abuela ha estado muy pendiente de ellos. No, yo ya voy a dejar de trabajar, Zuleika, para que mis nietos sientan que cuando me muera, porque pues yo también le entro re duro a la chamba, nadie me va a extrañar. No, imagínate. Sí, seguramente sí, pero bueno, entonces el asunto de la sociedad de consumo y esta posibilidad de acceder a información en tiempo real de cosas que están sucediendo en diferentes partes del mundo, donde hay costumbres en las que se ha banalizado el uso de la violencia. Me parece que al tener mucho tiempo ocioso los jóvenes, aquí hablamos de normalistas, de estudiantes que están iniciando la formación de la carrera, y en esa edad me parece que son susceptibles de manipulación también. Entonces, creo que esta mezcla de factores que se da, temperamentos, sociedad de consumo, también la crispación social que existe, que esa es, me parece, en todo el país y sobre todo en particularmente algunos estratos de la población. Hay estados de crispación, de irritabilidad social que hacen que se detonen con una acción, que en este caso entiendo que fue la toma de un autobús, que se desencadenen una serie de acciones que nos lleven a estos resultados que no sabemos realmente porque no hay información todavía a fondo sobre la investigación, y hablamos de 42 estudiantes desaparecidos. Sí, 43 no es cualquier número, pero volviendo un poco a lo que cuestionabas, Oscar, me parece que encaja en razón de esta pérdida de valores de la que habla el subprocurador, porque ¿qué sucede en esta transformación? Eran corruptos los policías de antes que te decían, pues deme ahí un tostón y ya no le levanto la multa, ¿no? O era un dinero, ¿cómo nos arreglamos? ¿No? Ya ahora sí que ese valor de pedir poquito y pedir para sobrevivir, para completar tu gasto ante un salario raquítico, horas parado en el sol ahí abajo de un semáforo, qué sé yo, cosas que podrían justificar, entre comillas,
sus acciones, pues ya pasas a matar. Ya es otra cosa, o sea, en cumplimiento de una orden. Ese tipo de órdenes, bueno, pues se pueden dar en la milicia porque se supone que los ejércitos tienen que cumplir esa misión para salvar a los pueblos, para defenderlos, pero no para el resto. Y luego, esta alcanza a todos. Yo quisiera que me dijeran, de acuerdo con su experiencia, hay forenses experimentados por tantos años de ejercer esta difícil tarea. Creo yo que difícil, a ellos les debe gustar. Que si ves una fosa, te asomas allá y ves el grado de descomposición de los cadáveres y sabes si tienen, pues, no sé, 72 horas o unos días, pues, o si ya tienen allá semanas, o sea, a ojo de buen cubero, ¿no? Pues es algo que nosotros a la hora que te asomas a la olla sabes si ya se están cociendo, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, es tantos años de hacer lo mismo. ¿Cómo es posible que esta deshumanización entre a esos grados de decir, oigan, esos cadáveres tienen mucho tiempo, no pueden ser de estos jóvenes, porque lo de estos jóvenes sucedió hace unos días? Pero si están Entonces, calcinados también, ese es otro salir, factor. no, queda algo, Jorge, no están totalmente calcinados. Queda un dedo, un pie, un pedazo de carne que te dice que no, su descomposición no alcanzó un grado máximo, y no son todos. ¿Por qué no salir y decirles, oigan, los cadáveres bien pueden no ser de sus hijos porque ya tienen un grado de descomposición mayor? Oye, ¿sabes qué tranquilidad sería pensar, pues a lo mejor los tienen en algún lugar, devuélvanmelos, no están vivos? Pues los padres piden a peritos argentinos que los auxilien con esto porque no tienen la respuesta de los peritos. Por eso, pero los argentinos también pueden llegar a asomarse y ver. Sí, claro. Pues sí, o sea, es Claro, algo pero que yo no me explico. ¿Por qué siempre enfrentamos, y ustedes son autoridad en eso, este tipo también de deshumanización, de no pretender verse responsables de algo de lo que sí son responsables? Decir, bueno, pues no lo tienen, o sí lo tienen, y déjenos checar el ADN, porque los cadáveres no tienen mucho tiempo aquí, ¿eh? En fin, algo que de alguna manera lleve, en algunos casos tranquilidad, en otros pues ya es el arranque de la propia, ¿cómo se dice cuando? Conformidad, pues, ¿no? De que ya digas, bueno, pues… Resignación, algo tendré que hacer, ¿no? Ya entréguenme el cuerpo para enterrarlo, algo. Sí, es algo muy complicado en ese sentido, Lilia. Mira, por ejemplo, nosotros aquí en Quintana Roo, ahorita actualmente no contamos con un laboratorio de ADN. Este gobierno ya lo tramitó. A la brevedad, en 2 o 3 meses, tendremos este laboratorio. Es algo sumamente importante para el Estado, precisamente por este tipo de cosas. Ahorita nosotros, si ocurre algún evento de este tipo, pedimos apoyo a PGR, entonces tarda un poquito todo eso. En este caso, estos avances tecnológicos, y aquí también sí difiere un poco en relación a lo que decía aquí Oscar, en el sentido de que este gobierno, me refiero al gobierno federal y al gobierno estatal en general, de que este gobierno no se ha preocupado en tener atender este tipo de cosas. La verdad, el presidente Peña Nieto, la primera premisa, o una de las premisas principales, fue en la prevención del delito. La prevención del delito, que abarca un cúmulo de ramificaciones, pero es algo que esto no va a dar un fruto mañana o pasado, esto va a dar fruto dentro de 4 o 5 años, porque hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con los jóvenes. 4 o 5 años con reportes que siempre suman más de 25 muertos al día. Pero Lilia, mira, cómo se fue revirtiendo, nosotros vimos cómo se fue descomponiendo todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nadie tiene una varita mágica para ahora para volver toda la normalidad. Debemos de empezar a trabajar para que se empiece a revertir eso malo en bueno. No estamos cuestionando qué es lo que está haciendo el gobierno federal o qué es lo que está haciendo el gobierno de Quintana Roo, no. Porque no vamos a quedar satisfechos nunca. Sí, claro. La verdad es que nada nos va a satisfacer de ninguna respuesta, es claro. Y a la gente que tiene el dolor encima, menos, sí, claro, ¿no?
pues sí que digan que, imagínate, hay tantos avances ya y apenas vamos a salir nosotros con las muestras de ADN, pues estábamos en el quinto mundo. Pero en fin, sino la transformación mental, ustedes los tienen enfrente, ustedes levantan sus declaraciones, ustedes ven sus expedientes, eso es lo que queremos saber, qué hay detrás, su comportamiento, cómo eran los delincuentes que tú veías antes, Sí, mira, y cómo son los de aquí ahora, ¿no? nosotros vemos ¿Cómo son los expedientes? Vemos un joven, esa transformación, no un el lado joven de oficial. 19 años que cobra 3,000 pesos a la semana por dedicarse a levantar gente, a matar gente, a distribuir droga, a servirle a un cártel o a una organización por esa cantidad. O sea, bien, esta persona, si tiene los valores, se puede dedicar a cualquier cosa ganando esa cantidad. Es No te complicado, creas. es complicado. Bueno, es complicado, pues obviamente. Ahí es a donde entra el consumismo. Allí es donde entra el consumismo. Yo les voy a interrumpir porque recientemente vi de una persona que cuida un terreno de mi papá en Campeche, un campesino regional, y me dijo una cosa, que esto se replica por miles, entra el consumismo, entra la migración. Me dice este campesino, un campesino preparado, o sea, preparado en el sentido que terminó su primaria, que es guardián de las tradiciones de su gente. Entonces se toma un café en una jícara, ¿no? En una jícara, en un poblado cerca de Campeche. Y me dice que cuando va a Campeche, a casa de unos familiares que él tiene ahí, dice que en la plática me dice, llevé mi jícara, porque no me sabe el café o el chocolate en otro recipiente que no sea la jícara. Entonces él tiene en su casa 2 jícaras, uno para él, uno para su mujer, ya sus hijos ya están grandes. Y tiene una alpargata que le tiene ya creo que 10 años. Le digo, ¿y cuándo se la cambia? ¿Por qué no usa zapatos? Yo tratando de hacer las preguntas para escuchar las respuestas. Y me dice, no, nunca he usado zapatos como los de ustedes, ni los pienso usar. Esta alpargata que me costó 80 pesos, ya tiene conmigo 10 años y no lo piensa cambiar. Y así son estos. Jamás robará para comprarse unos tenis, para comprarse, y menos matará. Pero esos valores, sus hijos, quién sabe, la migración, llegan a Campeche, llegan a Chetumal, llegan a Cancún y ven cómo viven los otros jóvenes. Y les entra esto de que si no tengo unos tenis igual que el de mis compañeros, pues estoy mal, soy menos. Entra esa situación del estatus. O sea, es complicado eso, ¿no? Es complicado. Sí, yo creo que todos los seres humanos tenemos una aspiración. Y lo que estamos viendo es que hay una tergiversación de hacia dónde orientar esa aspiración. ¿Quién me puede proveer más rápido de lo que yo quiero? Lo acaba de decir el subprocurador. Si a mí me pagan tanto, no tengo ninguna preparación más que poder empuñar a lo mejor una navaja o convencer a otro que me acompañe y hacer una actividad delictiva, cualquiera. Y de manera casi inmediata estoy recibiendo un beneficio. Si voy a la escuela, pues tengo que cumplir con todo un proceso de formación y de estudio y exámenes, y pasan años para que yo pueda tener un ingreso similar al que puedo tener de manera muy, muy corta. Pero también estamos viendo que en las universidades estamos con la ley del mínimo esfuerzo. Los estudiantes, con el uso de los aparatos tecnológicos, escriben menos, prestan menos atención. Ahora es fácil ir a un juzgado y tomarle una foto a un estrado y ya lo mandas sin ponerte a revisar, sin poner a analizar. Yo creo que esa inmediatez de estos aparatos tecnológicos y esa aspiración que te llena a lo mejor más rápido un medio no lícito de hacer cualquier cosa,
nos está llevando hacia esta va parte, el transformando. lado oscuro de la persona humana. porque Hombre, todos me tenemos- caes requete bien, Marisol, porque es mi pelea con el mal uso de la tecnología. Eso es un mal uso de la tecnología. Jorge siempre la está defendiendo, creo que ya lo estoy convenciendo un poco más. Pero esto desde la primaria de no escribir una monografía, de no enterarte de la vida, de la historia de tu país, de quienes la conformaron, de quienes la han hecho, de quienes la han escrito, la forma tan mala de mandarte mensajes, el no saber usar, hacer una multiplicación porque tienes calculadora, sacar una raíz cuadrada, nada. Y después estas escuelas en donde a lo mejor uno mismo como padre comete el error de decir, estudia en la carrera donde puedas encontrar trabajo y ganes bien. No, busca algo que te guste, te vas a desarrollar y vas a ser un triunfador porque estás haciendo lo que te gusta. Vocación, amor. Hay Vocación. universidades Nada, ahora, vámonos al afortunadamente, que ya están diciéndole a sus alumnos que lleven sus tareas manuscritas, porque aunque la copien de internet, al Claro. escribirlas algo van a aprender. Y Algo ya vas a antes era aprender. copiar y pegar y imprimir. Y vámonos al corte. Vámonos. Ahorita volvemos para que entre Hugo Trejo, que tarde pero sin sueño. Muy bien. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Nada hay mejor que amor correspondido.
datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Hugo, bienvenido, buenos días. Buenos días Pero a mira, todos. se peinó. Sí, está bien peinadito. Sí. Ay, sí. Te pusiste limón, ¿verdad? Te dieron tu salivazo. Y bueno, pues el Novedades tiende a crecer, óyeme. ¿Por qué? Pues ya también se llevó a Julio César. Regresó, ya estuvo allá hace años. Bueno, volvió. Dice Julio que eso de regresar Oye, nada, ¿eh? Oye, ¿qué Lo que riesgo? cayó, cayó. No me dio el riesgo el Novedades. ¿Por qué? ¿Por dos plumas como estas? No. Acuérdense que Julio cierra periódicos. Pero el Novedades es una empresa sólida. Bueno, eso esperas. Es tu reto. El Novedades es una empresa sólida. Te va a costar más, pero confía en ti. Sí. Y no lo administro yo. Es todo un reto. ¿No? Yo nunca he administrado periódicos, así que los cierres no son. Pues sí, pero de ti responsabilidad mía. depende que se vendan. Bueno, pues sí, fíjate. Se vendieron de otra ¿ya forma. ves cómo? No nada más. Se vendían de otra forma. Eluden responsabilidades. Bueno, pues estamos abordando este tema de la transformación mental pues ya en la sociedad en su conjunto. Yo creo, Lilia, que es esto que platicábamos en el segmento anterior, describe de una manera excelente esa pérdida de valores, de fundamentos para aspirar a una buena vida, fue lejos de la violencia, lejos de la criminalidad. Describe muy bien a lo que decía Jorge, la inmigración en las ciudades, a los que ya nacieron en las ciudades o en comunidades más o menos grandes, en estados donde no hay tanta violencia incluso, pero si estamos hablando del caso de Iguala, la Normal de Ayotzinapa produjo a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, nada más y nada menos, los cuales fueron reprimidos con una guerra que se llamó Guerra Sucia durante una década y no se han resuelto las demandas originales. Es decir, yo lo veo como estudiantes que no están soñando con tener el iPhone 6S, que yo sí me voy a formar, lo admito, pero se dobla, dicen que se dobla. Sí está, perdón. Se dobla. Uy, hay otras cosas que se doblan. Y desde que el hombre es hombre. No están viviendo la misma realidad. Creo que son comunidades que han luchado por salir de la pobreza. Son hijos de maestros y nietos de maestros de la misma Normal, que le ha representado un dolor de cabeza a los gobiernos, hay que decirlo, de todos los partidos, no solamente del PRI, no solamente el actual del PRD, sino con su crítica y su militancia a favor de su movimiento, han hecho otra cosa. Yo te lo creería de los Yo Soy 132 o los de la sección 22 en Oaxaca, pero yo creo que aquí hay una realidad que se nos escapa. No veo lo mismo, veo algo muy distinto en esa situación de violencia, y además una sin razón, porque si el alcalde está coligado con el crimen organizado, o al menos el jefe de la policía, pues ¿de qué le sirve matar estudiantes? Yo no le veo un sentido realmente en la lógica económica de la delincuencia. Por eso estamos viendo lo de aquí adentro. Exactamente, ¿qué pasa ahí? Y los que mataron a los migrantes en Tamaulipas, la fosa de 70 y las que van descubriendo en Chihuahua y las que se encuentran en Veracruz. Bueno, vayámonos a Aguas Blancas, ¿no? Que es más retirado y que es en el mismo estado. Bueno, Guerrero es un estado de por sí muy violento, en donde ahí se puede decir, como se decía en León, Guanajuato, ¿no? La vida no vale nada para mucha gente ahí. Ha habido incidentes que nos han tocado aquí con gente del estado. Recuerdo un regidor, no sé si tú lo recuerdas, que es de Otompe Blanco, que era de familia de Guerrero, fue a visitar a su familia
y pues le tocó caer en una vendetta ahí de que tenía la familia y lo asesinaron él y a su pareja que iba en ese... Él había salido precisamente de Guerrero. Por esa violencia. Por esa violencia, y se refugió en Quintana Roo 20 años. 20 años en los que llega al campo de la zona de lo que es ahora el municipio de Bacalar, del Gallito. J. Mújica. Él era de J. Mújica. Me voy a acordar del J. Mújica. Bueno, en este proceso de generosidad del Estado, de poder incursionar en el ámbito político y de representar las aspiraciones de la comunidad, llega a ser regidor en el municipio de Otompe Blanco. Y ya como regidor, pues muy orgulloso, regresa a su pueblo, pues evidentemente a compartir ese logro personal que había tenido. Y ahí, a los 2 días, le cobraron venganza. Sí, entonces, eso habla de, hace 200 de una años. sociedad que está en una espiral de violencia muy aguda, ¿no? Bueno, el caso de la guerrilla, los asesinatos de los líderes guerrilleros, de los líderes campesinos, de muchos líderes, que derivó luego en Aguas Blancas, como el último, uno de los casos más violentos, y ahora con los de la normalidad de Ayotzinapa. Pero en aquel ahí tiempo, se hablaba perdón, de una represión de Estado, ¿no? Se hablaba del ejército. Pero ahorita yo creo que estamos viviendo... En Acteal también fue el ejército. Así es. Pero recordemos que en esa parte de Guerrero han estado actuando estos grupos criminales, de ahí salió la Barbie, de ahí empezó de alguna manera a generalizarse la barbarie en la que está sumido el país todavía, ¿no? Se fue luego hacia el norte, donde había manifestaciones de violencia, pero no tan... Pero pues ojalá que sí estuviera defocalizado para poderlo entender, porque podrías decir que Badiguarato entonces es la cuna de todos los narcos. No. Entonces no hay... No, pero lo que yo digo que sí es una sociedad muy violentada, en donde ya parece que se hace normal que hay este tipo de hechos, y que este caso de Ayotzinapa, lo que se ve claro que hay ahí hay una mentalidad enferma derivada de todo este proceso de violencia que ha estado en el país, en el que se manifiesta algo así como una especie de imitación. O sea, cuando empezaron a rodar cabezas en este país, empezaron en un lado, pero luego todo el mundo empezaron a ver cabezas por todos lados y asesinatos por todos lados. Y yo creo que no hemos salido de esta espiral de sangrienta en la que está el país, y esto de Ayotzinapa pues, es parte de eso, ¿no? De esa espiral sangrienta, de esa sí. espiral sangrienta. ¿Ibas a comentar algo? Nada más, no sé si estoy equivocada, pero en el caso de Acteal, precisamente el gobernador actual de Guerrero era el secretario de gobierno en aquella época. De Aguas Blancas. En el caso de Aguas Blancas, sí. Sí, de hecho él sustituyó a Figueroa. Sí, como interino. Entonces, parece que en Guerrero esto pudiera ser cíclico o no ha dejado de darse por los casos también que comentaba Oscar con respecto a estos líderes que pues ya están en la historia de la memoria colectiva de Guerrero, que Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ¿no? Hay cosas también que ya perdieron su influencia moral que antes tenían. Este es el gran fracaso de a mi juicio, dos instituciones, el de la Iglesia y el de la educación. Claro. O sea, la Iglesia ya no tiene influencia moral en los jóvenes. Vamos a hablar de las iglesias, ¿no? De las iglesias, o de la Iglesia general, abarcando de a todas. las diferentes religiones. El no matarás, el no robarás, en fin, ya no tienen la influencia a partir de que los curas pederastas, los curas que se casan, que dejan todo eso, perdió influencia moral, y el avance de los diversos rostros del protestantismo y el agnosticismo o ateísmo, como se quiera llamar, es decir, de la gente que ya no cree en nada. Ustedes no lo van a creer. Yo he ido a universidades, platico con los jóvenes. Hay un creciente número de jóvenes que no creen en ninguna religión. Y eso creo que es Bueno, eso los hace muy valientes. Un ingrediente más. Son jóvenes muy valientes. No creo eso. A propósito de pero eso, seguro mira, ahí están los datos del INEGI. Al final entre de los cuentas, jóvenes. Dicen que no creen en nada. Oye, a propósito de eso, mira. Como no creen en los partidos. ¿A qué religión? No, en ninguna. O sea, no quiere decir que sean ateos, simplemente no creen en nada. No te digo que son valientes, porque mira, cuando a uno le está yendo mal, dices, ¿no? Ay, Diosito, ¿qué hice? ¿Por qué me estás castigando, no?
ay Diosito, ayúdame, ay ya no me castigues más, ¿no es cierto? Imagínate que te veas, no crece nada y dices, mira qué bruto soy, que no salgo adelante. Ay, ay, ay. Vámonos al corte. Ahorita regresamos. Claro. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Sí, Hugo. Mira, es que la vida ha perdido tal valor para las personas, que lo mismo da que mates a 40, que mates a 70, que mates a 100. Bueno, para algunos. Para algunos, y te lo digo porque no nomás es el caso, por ejemplo, ahí en Guerrero. Hay un caso que acaba de ocurrir aquí en el sur, en Chetumal, ahí en la carretera
que va de Calderitas hasta acá, que llama la atención. A mí en lo personal, no sé si otras personas que han estado en contacto o han tenido esa información, de un joven que iba en su camioneta, y al que dicen que el diablo le dijo que matara a alguien, y vio a un señor que venía en su moto. Fue el primero que se encontró. Y lo mató. Se le fue encima con el carro, hubo testigos, y ahorita lo están sentenciando por homicidio culposo porque no fue accidente. Pero no tenía nada que ver o sea, no había un vínculo, alguna yerta, nada más porque él dijo, no, es que a mí el diablo me dijo que tenía que matarlo. Pero fue uno. Homicidio culposo sería si fue accidente. Pero pudieron haber sido, no sé, una familia completa que viniera en algún vehículo, que se los haya encontrado por la carretera. Y este es un muchacho, es un adolescente, es creo menor de edad incluso el homicida. Y no estaba drogado, no se comprobó. Ay, qué horror. Y ha habido otros homicidios en el sur de ese mismo tipo, de jóvenes que se meten y asesinan. Uno asesinó a su novia y perdió la cabeza, o sea, la extravió, nunca encontraron la cabeza de la novia. Y nada más y cuando fueron a verlo, se suicidó. Hay un reto muy importante para el nuevo sistema de justicia penal. Va a ser muy graves. Que sean capaces ya los profesionales, psiquiatras, los peritos psiquiatras, psicólogos, y una serie más que habría que implicar en este caso, como en otros que señala Hugo, para saber si efectivamente hay una responsabilidad, una imputabilidad ante la ley de esta persona, porque si realmente él había hecho un pacto con el diablo y el diablo le dijo tienes que pagarlo con una vida, pues puede que esté totalmente fuera de quicio, o también puede que sea... No, pues al rato todos nos vamos a hacer locos para vivir felices, entonces, y en lugar de ir a la cárcel, pues te vas a ir al manicomio, ¿no? Yo creo que va a tener que tomar mucho aquí lo que está de locura es también, creo yo, viene la detención del H, ¿no? El Horacio, que le decían el H, a mí eso me brinca porque pues es el H ayuntamiento. Es el H Congreso. El H Congreso. Entonces, bueno, entre tanta H, pues ya no sabe uno cómo está eso de las H's. El H narco. Le dicen H, ¿verdad? A todos son honorables. Sí. H ciudadano. 3 veces H. No, ya esas son abusos. Se puede ver con la experiencia que usted tiene. Espérame. Déjame un minuto. Sí, a ver. Con todo esto viene esta secuencia de eventos. Pero luego ligan a este personaje con un partido político, ¿verdad? Y ese partido político nomina y ahora hasta pide perdón por haber puesto ahí como candidato a un señor que era un criminal. Pero pues este grupo ha puesto aquí en Quintana Roo. Así es. Estos mismos... Es el mismo grupo de Carlos Navarrete. Es el mismo grupo de los chuchos, pues esos nos protegieron a Gregorio Ortega, que en su expediente, el grupo que dice que para el que trabaja Gregorio Sánchez, son los Beltrán, ¿no? Sánchez Martínez, ¿no? Entonces, ¿a qué nos hemos estado exponiendo aquí? A ver si no se preocupe, díganos, ¿nos ponemos a temblar o le seguimos? No, es una sinergia de lo mismo en todo el país. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Poner candados y medios de control en todos los lugares. Pero si ya ejercieron esto, bueno, pues no le mataron hasta al jefe de la policía, al general, y luego anda libre el fulano, y luego el otro que dicen que también surge del mismo grupo, y entonces aquí los tenemos, y ¿qué va a pasar? ¿Ha pasado algo? Deja que me conteste él, ¿no? Bueno, yo decía, se tienen que tener medios de control en todos lados. Por ejemplo, el Poder Judicial, sus jueces pasan por medios de control muy severos. Nosotros mismos pasamos ahorita ya en la actualidad por un examen de control de confianza, por donde te checan psicológicamente, te checan tu estatus económico, te checan pues en todos los sentidos, ¿no? Físicamente incluso. Entonces, pues va a llegar un momento en que tendríamos o tenemos que hacer en todas las instituciones algo parecido. Entonces, yo lo veo difícil en un país que tiene 2.500 municipios. No, por eso. Entonces, cada candidato de cada partido, a cada puesto de cada ayuntamiento, 6 o 7 mínimo por municipio, tal vez un promedio de 10 ediles tengo el municipio.
¿qué capacidad va a tener el país para hacer estos exámenes de confianza? En ese sentido, bueno, cada institución, cada partido tiene que ser responsable de las personas que admite, tiene que ser responsable de las personas que está postulando y no decir después, como dice, ay, perdón, me equivoqué. O, no, imagínate, tiene que asumir esas consecuencias. O muerto y un fulano con unos de este tamañote, ay, perdonen, Oye, no sabíamos lo que hacíamos. De Guerrero, con ¿Qué el gobernador es eso? Ángel, que es muy importante. Ángel Aguirre Rivero. El caso de él, sus antecedentes estaban allá a la vista de todo el mundo, con los antecedentes del huracán Paulina, todos los malos manejos que hubo con el fideicomiso para la reconstrucción de Acapulco de ese entonces, y aún así, con esos antecedentes lo postuló el PRD a la gubernatura. Bueno, es lo que ha pasado, mira. Como sociedad mexicana hemos vivido una descomposición generalizada y más en la política. Ha habido una descomposición en la política y obviamente al proliferar los grupos delincuenciales y siempre buscan insertarse en el poder, ¿no? Porque es ahí donde pueden lograr tener acceso a las policías, sobre todo a las policías municipales, que son las que están más cercanas con la gente. Y uno de los partidos que más se dio a esta invasión de los grupos de narcotraficantes, lo voy a decir no con el afán de menoscabar un partido, sino porque es una realidad. ¿Por qué? Porque como son partidos que empezaron a tener mucha militancia emergente, que les empezaba a salir y empezaron a ver, les importaba más ganarle al PRI en este caso, que era el partido hegemónico en el país, entonces no cuidaron las formas y buscaron, aquí lo hemos visto en Quintana Roo, hemos vivido casos de que postulan a gente porque tiene esa ascendencia, logró cierta ascendencia en la sociedad, pero no se fijan en la calidad moral de estas personas. Bueno, ¿qué partido? Bueno, el PRI lo ha hecho. El Partido de la Revolución Democrática, sobre todo. Yo tengo antecedentes en el caso de Michoacán, por ejemplo, pues yo tengo familia en Michoacán. Y así como este alcalde de Ayotzinapa, en Venustiano Carranza, que es el municipio donde está mi familia, de repente llegó un tipo de fuera, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, y ganó la presidencia municipal. Y a partir de ahí empezaron las extorsiones a los empresarios, los asesinatos. Bueno, ahí en tu tierra está el michoacanazo. Se descompuso precisamente, sobre todo a partir de la llegada del último de Cristóbal Arias. Uh-huh. El que acaba de terminar, de Leonel Godoy. Porque todavía con Lázaro Cárdenas Batel, todavía las cosas estaban pero ya desde antes. Cuando llega Leonel, porque Leonel era un cero a la izquierda, o sea, él llegó, era el gobernador de protocolo prácticamente, ya las mafias estaban controlando el estado completamente. Hugo, deja hablar a Marisol porque ya nos vamos. Bueno, yo lo que plantearía es que hablamos de vigilancia, hablamos de mecanismos de control, hablamos de medidas que se toman de cierta parte de la pirámide de la estructura social hacia arriba. Y muchas veces quienes estamos en esa parte y nos toca la responsabilidad de estar al frente de una institución, nos olvidamos de la parte de abajo. Y esa parte de abajo, que es como una masa que no tiene rostro, pero significa muchos números, a la que dejamos de escuchar y a la que dejamos de atender. Y creo que en gran medida aquí, a propósito de lo que acaba de decir el subprocurador, de contrarrestar, cómo contrarrestar la injerencia de estos grupos en las estructuras de poder, creo que lo podríamos hacer fortaleciendo nuestra identidad. Porque el gran problema que tenemos en Quintana Roo es que como venimos de muchos lados, la mayoría, no nos conocemos bien entre todos. Y abajo no hemos generado esos vínculos que nos den esa fortaleza, esa identidad, para poder decir, decía una amiga, quién es quién en el patio o qué pata puso los huevos, ¿no? Para que entonces sí podamos decir fulano de tal o fulana de tal, sí es confiable, no es confiable, de dónde vienen sus vínculos y poder tener como ciudadanos la certeza de que las cosas van a ir por un rumbo correcto, ¿no? Sin partidocracia. Claro. Además, sí, claro. Bueno, ese sería motivo de otro programa. Muchísimas gracias por estar aquí y que tengan un buen fin de semana. Vamos a ocuparnos un poco más por ver cómo enderezamos a nuestra sociedad, la mentalidad, ¿no? sí. En tener esta mente ya más abierta, porque yo creo, señor subprocurador, que el mejor examen de confianza lo pasan con los ciudadanos,
Cuando los ciudadanos Sí, aprueban claro, y con sus el trabajo acciones. día a día, ¿no? Así es. Ese es. El otro, Y oficina de puertas abiertas. Que ya así nos estamos, dijeron tendría que ya les pusieron un detector en las sillas, ya sabes, para el polígrafo. Que porque si aprietas la colita, lo puedes alterar. Entonces ya con el sensor se siente. Así que aguas. Bueno, me dijo el diablo que te dio un beso. Gracias. Muy buenos días. So much love be inside you.